¿Por qué Gaza pertenece a Israel? Esta es la pregunta de la que quiero responder en este vídeo. Lo primero que tenemos que considerar es la cuestión de cómo, a nivel de lo más básico, cuando una nación ataca a otra, la nación que ha sido víctima de un ataque tiene derecho a atacar de vuelta, pero además tiene derecho a anexionar el territorio que ha sido utilizado como plataforma de ataque. Esto es un principio básico del derecho internacional y del derecho de defensa. Si la ley no estuviera diseñada de esta forma y las naciones pudieran tener el derecho a atacar a otras libremente sin ser castigadas, sería como si un criminal tuviera la posibilidad de poder cometer todo tipo de crímenes sin recibir ningún tipo de castigo por ello. Eso nunca puede ser así. Cada vez que un criminal comete un crimen, él debe ser castigado. Cuando una nación comete un crimen, esa nación tiene que ser castigada. O sea que en la situación que ahora mismo Israel tiene con Gaza, donde una banda de salvajes personas, estos palestinos, estos miembros de Hamas, entraron al territorio israelí para atacarles y matar a su población civil, no era ningún ataque tipo guerra, no estaba destinado a plataformas militares. La reacción necesaria es entrar en ese territorio y asegurarse de que ese territorio no se convierta otra vez en una amenaza. Pero además, la historia es mucho más aguda e importante cuando conocemos los hechos históricos de que hace 20 años Gaza estaba bajo la ocupación israelí. Ocupación es una palabra altamente distorsionada en el discurso público de la sociedad en la que vivimos hoy. Dentro del tema de palestino-israelí, la palabra ocupación es una gran mentira, es un gran engaño. Ellos la venden como toda la izquierda, todos los pro-palestinos la venden como si fuera un concepto de como si Israel estuviera cometiendo un crimen. No, una ocupación es un sistema de seguridad. De la misma manera que cuando una persona comete un crimen va a la cárcel, cuando una nación comete un crimen, la entera nación va a la cárcel, esa cárcel se llama ocupación. Una ocupación es un sistema de seguridad para prevenir que esa nación que ha atacado a otra vuelva a atacar. Una ocupación es lo que se hizo, por ejemplo, en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Una ocupación que se hizo también en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Se ocupó Alemania. Entonces la ocupación es un sistema de seguridad. Y Israel estaba ocupando Gaza, pero finalmente por presión de la administración americana de George Bush se cedió el territorio a los palestinos en el año 2005. Y después de eso ni siquiera se hizo mención de que la condición esencial era que los palestinos abandonaran la violencia, pero se daba por supuesto que esa era la condición. Y no solo es que no abandonaron la violencia, sino que los palestinos aumentaron la violencia. O sea que no solo no hicieron lo que tenían que hacer, cumplir sus obligaciones en el derecho internacional, que es que tú no tienes el principio de soberanía nacional, tener soberanía sobre un territorio, no se sostiene ese derecho si tú no cumples tus obligaciones. Tus obligaciones es respetar al prójimo, es no atacar a otras personas. Es decir, que en lo más básico, los palestinos ya no tienen derecho a ese territorio, porque se han dedicado a atacar durante 100 años a los israelíes. No solo son los pequeños conflictos actuales. Y cuando miramos la historia, cuando vemos la historia del conflicto, la violencia no es un ciclo de violencia, porque el nombre conflicto palestino-israelí induce a pensarnos que es un ciclo, que uno ataca a uno, otro ataca al otro. Es como si alguien me ha matado a alguien de mi familia, yo voy y mato a alguien tuyo. No, esa no es la historia. La historia es, los palestinos atacan a los israelíes responden solo atacando a los culpables. Por ejemplo, la masacre en las Olimpiadas de Múnich, donde un grupo de palestinos se dedicó a matar a los israelíes en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué hizo Israel? Persiguió y mató a los pertrechadores y los organizadores de aquellos ataques. Ellos no se dedicaron a matar a palestinos inocentes ahí, puerta por puerta, casa por casa. Estas son todas las mentiras que cuenta toda la propaganda izquierdista, pro-palestina y árabe. Cuentan estas mentiras de genocidio, limpieza étnica. Todo esto son grandes mentiras, no son verdades. Entonces no tenemos una situación donde los israelíes jamás han iniciado la violencia contra los palestinos. Y cada vez que los palestinos han iniciado la violencia contra los israelíes,
los israelíes no han respondido de una manera de castigo colectivo, de decir, pues voy a culpar al pueblo entero. Siempre han restringido muchísimo sus respuestas, han restringido mucho siempre sus reacciones. Cuando lo sumas todo y ves que los israelíes no han atacado, nunca han iniciado el ciclo de violencia, si nos retrotraemos en la historia del conflicto, ellos no iniciaron ninguno de los conflictos. Los primeros eventos en la década de 1920, cada evento de violencia entre estos dos grupos, los iniciaron los árabes. Siempre han sido esta gente, los árabes palestinos. Y cuando lo sumas todo, cuando hasta les dieron libertad para que tuvieran el control de Gaza, porque una de las mentiras de los palestinos es que lo único que quieren es libertad y dignidad, que se les han negado sus derechos. Eso es una mentira. Entonces, como venden esta mentira y los izquierdistas respaldan y apoyan esta mentira de la manera más exagerada e increíble, lo que hacen es inducir este engaño en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando se les dio el control sobre el territorio de Gaza a los palestinos, ¿qué hicieron? ¿Trajeron dignidad, libertad, derechos humanos, paz? Por supuesto que no. Lo que está detrás en la historia del conflicto palestino-israelí es las ansias islámicas de dominación y de poder. Ellos están movidos por este impulso de dominación, imperialismo islámico, de que el Islam tiene que expandirse y que por lo tanto lo primero es acabar con Israel, porque este es el centro del mundo árabe, y entonces claro, no pueden dominar el mundo si primero no dominan lo que son sus territorios más inmediatos. Y esta es su lógica de pensamiento. La clave para entender toda la historia de este conflicto es la violencia árabe, el espíritu de violencia árabe que tiene distintas causas. Una causa es el Corán y el Islam, que les enseña a ser violentos y atacar a todos los que no piensen como ellos, todos los que no sean parte del Islam. Cada vez que les preguntan, ¿tendrías algún problema con los judíos si se convirtieran al Islam? Dicen, no tendríamos ningún problema. Cuando tú juntas todo esto te das cuenta de que ya ellos no cumplen sus obligaciones internacionales, no respetan al pueblo judío, no respetan a Israel, por lo tanto no tienen soberanía sobre Gaza. Y entonces Israel tiene no solo el derecho, sino la necesidad y obligación de tomar el control de Gaza y anexionarlo a su territorio, hacerlo parte de su país. Y todo esto es un argumento muy bueno, es suficiente para todo lo que te estoy contando. ¿Por qué Gaza pertenece a Israel? Pero es que, ¿y si te dijera que aún hay algo muchísimo más fuerte, algo mucho más importante, algo mucho más profundo? Y es una historia aún más larga, que la voy a resumir y ya sacaré más vídeos contando los detalles. Pero lo que ocurrió cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, cuando se dio la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, una de esas naciones después de la Primera Guerra Mundial colapsó el Imperio Otomano. Se hizo la necesidad de reconfigurar Oriente Medio. Oriente Medio estaba bajo el control del Imperio Otomano y el Imperio Otomano había colapsado. Y en el proceso de reconfigurar la soberanía territorial de Oriente Medio, Palestina le fue dada a los judíos. Todo el resto de Oriente Medio le fue dado a los árabes. Palestina incluía Gaza, Judea y Samaria. Judea y Samaria es lo que en español llaman Cisjordania, que la forma en cómo los medios de comunicación en España utilizan la palabra Cisjordania demuestran una desinformación y un nivel de ignorancia de personas que no han estudiado nada de la historia en profundidad. Todo esto, Judea, Samaria, Cisjordania y Gaza, es parte de Israel y es lo que se le dio a los judíos. Toda esa historia después de que lo que ocurrió a la vez es que no se puso en plan un plan práctico ni para expulsar a los árabes ni para decirles que su obligación era respetar a los judíos. Los estatutos de Palestina había sido conferida para crear el Estado judío, porque los libros europeos llamaban a esta región Palestina.
Y en lugar de especificar claramente que su obligación era respetar a los judíos, no se les buscó expulsar, se buscó en un principio crear una solución de conciliación. Y esta es siempre la historia. Cuando hoy vemos todo lo que se cuenta sobre el conflicto, hay tantísimas mentiras que está todo muy tergiversado. Desde un origen los judíos siempre buscaron la conciliación. Y en un principio, en la década de los 20 y los 30, había grandes grupos de árabes en Palestina que también buscaban la conciliación, que cada vez que había grupos de árabes que atacaban a los judíos, estos árabes la condenaron. Pero después de una revuelta, guerra que hubo en el 36, se acabó los bandos de conciliación árabe. Y los bandos árabe-palestinos, que eran violentos y hostiles a los judíos, mataron a todos los árabe-palestinos que eran conciliadores con los judíos. Por ejemplo, toda esta historia se cuenta en el libro de Palestine Betrayed, de Ephraim Karsh. Creo que no existe en español, pero está en inglés. Palestina fue dado a los judíos de la misma manera que el Líbano fue conferido para el pueblo maronita. Hoy, ¿cuántos maronitas quedan en el Líbano? Si vemos, los islámicos, los árabes islámicos, han expulsado a la mayor parte de los maronitas y hoy representan un porcentaje muy pequeño. También han hecho lo mismo con las poblaciones cristianas que había por todo Oriente Medio. O los han masacrado, o los han expulsado, y han hecho eso con todos ellos. El común denominador que vemos en toda la historia de Oriente Medio es la violencia árabe. Sin embargo, te encontrarás millones de mentiras. Una más mentira que yo me he encontrado es, por ejemplo, que la culpa de que los árabes se volvieran violentos es que se fundara Israel. Que la culpa de la violencia de los árabes en la otra parte de Oriente Medio es culpa de la fundación de Israel. Como si de alguna manera mágica lo que ocurriera a 1000 kilómetros de distancia tuviera un efecto psicológico reverberante en su psicología que les vuelve locos. Bueno, hay mentiras de lo más locas y absurdas. Ahora, una pregunta importante es: ¿fue toda Palestina dada a los judíos? Todo lo que se llama Palestina fue dada a los judíos. Y aquí hay una historia muy importante que contar. Y es la historia de que lo que antes se llamaba Palestina fue modificado. Tanto geográficamente se redefinió a lo que se llamaba Palestina, como que no solo es que se le cambió la definición del nombre de Palestina, sino que se cambió la referencia de Palestina geográficamente. Muy fácil de entender. Antes, Palestina era lo que hoy llamamos Israel, con Judea, Samaria y Gaza. Por cierto, que veis, para los que no sepáis por qué yo me refiero a las regiones que los medios de comunicación llaman Cisjordania, yo las llamo Judea y Samaria, porque esta es la tierra natal del pueblo judío. Todo este territorio está lleno de artefactos arqueológicos de la civilización judía, pero no existe una civilización llamada los palestinos. Los árabes colonizaron el territorio. Entonces, nuestro respeto debe ir al pueblo judío. Mientras los árabes tienen miles de territorios por todos lados, los judíos no tienen ningún otro territorio. Y esta es la tierra natal de este pueblo, del pueblo judío. Y por ese respeto al pueblo judío y por ver que es de ellos esta tierra, es en los nombres antiguos de Israel, a estas regiones se les llamaba Judea y se les llamaba Samaria. No se les llamaba ni West Bank ni Cisjordania. Entonces, nuestro respeto debe ir a respetar esos nombres. Al llegar la Primera Guerra Mundial, los libros europeos llaman a la región Palestina. Palestina encompasa los territorios al este y al oeste del río Jordán. Y lo que acaba ocurriendo es que en 1920 los franceses expulsan a Faisal, el hijo del sheriff Hussein, que es el sheriff de la Meca, el líder religioso de la Meca, y cuyo correspondiente con quien los británicos habían tratado hacer una rebelión. Entonces, ellos habían buscado Gran Bretaña había buscado sumar el esfuerzo de los árabes al esfuerzo de guerra, y lo habían hecho mediante cartas con el sheriff de la Meca. Entonces le habían prometido reconocer la independencia de los árabes a cambio de esa revuelta. Bueno,
esa revuelta nunca llegó. Fueron solo unos pocos miles comparado a los 250.000 árabes que ellos habían prometido. Sin embargo, Gran Bretaña, que siempre es tan honorosa de cumplir sus promesas, tal, los árabes, cuando los franceses expulsaron a Faisal, el hijo de Hussein, de Siria, de Damasco, Faisal y el resto de los árabes empezaron a protestar diciendo que Palestina les había sido prometida. Empezaron a decir que los británicos habían incumplido sus promesas. Y como empezaron a hacer presión al gobierno británico y Gran Bretaña tenía este honor por rendir promesas, al final dijeron, vale, como ellos dicen que no les hemos dado los territorios que le habíamos prometido, le vamos a dar el territorio al oeste del río Jordán. Porque en la correspondencia entre McMahon, era el oficial británico con quien había tratado los árabes, se había especificado como referencia que todos los territorios al oeste del Villaret de Damasco serían excluidos de la promesa de independencia árabe. El oeste, el Villaret de Damasco estaba delimitado por el río Jordán, es decir, justo lo que hoy llamamos Israel. Así es como se llegó a la creación de Jordania como un país árabe. La conferencia original donde se había definido toda la reconfiguración de Oriente Medio fue la conferencia de Sanrem, de abril de 1920. Y en esta conferencia se determinó crear 3 países, 3 estados: Siria, Mesopotamia, que luego los árabes renombraron como Irak, y tercero, Palestina. Palestina incluía lo que es Israel y Jordania. Y justo un año después, en 1921, como respuesta a estas protestas, dijeron, vale, le vamos a dar el territorio de Transjordania a los árabes. Detalle importante, el territorio al este del río Jordán se llamaba Transjordania y el territorio al oeste del río Jordán se llamaba Cisjordania. Ambos nombres venían de los libros de geografía europeos. Habían sido escritos en latín y en latín cis significa más acá del Jordán, y trans significa más allá del Jordán. Por eso lo llamaron Cisjordania y Transjordania. El nombre, por eso decía antes de que los medios de comunicación españoles son tremendamente ignorantes, que no conocen la historia, porque el nombre Cisjordania se definió para referir todo lo que hoy es Israel, incluidos Judea, Samaria y Gaza. Bueno, entonces Gran Bretaña le da Transjordania a los árabes. Después Transjordania es renombrada como Jordania. Esto nos lleva a la pregunta original de ¿toda Palestina es para los judíos? La definición de Palestina cambió. ¿Veis el truco? ¿Veis el engaño? Y la historia se ha olvidado de esto. Historiadores, académicos, todo el mundo se ha olvidado de ello. Yo lo he estudiado, así que lo he descubierto. Y lo que acabó ocurriendo es que yo os pondré minutas documentadas que he encontrado. Yo no lo he documentado, lo han documentado. En realidad no son todos los historiadores, digo los historiadores, pero la mayoría de historiadores lo han ignorado, pero no todos lo han ignorado. Hay varios de ellos que no lo han ignorado y es de estas fuentes de las que yo he bebido. Y lo que acabaron diciendo es: tenemos que dejar de llamar Palestina a Transjordania y utilizar el nombre de Palestina solo para Cisjordania. Y este engaño ha llegado hasta nuestros días. En toda esta historia hay un detalle muy importante, y es que cuando se le da Transjordania a los árabes, se les dice: la concesión de Transjordania está supeditada a poner fin a toda violencia contra el sionismo. Sionismo quiere decir el proyecto por renacer Israel, por reconstruir Israel, el Estado de Israel. Es decir, es la original solución de los 2 estados. Es decir, se habla de la solución de los 2 estados. Una solución de los 2 estados que dé tierra a ambos pueblos. No, es que la solución de los 2 estados ya ocurrió en 1921, cuando se le dio Transjordania a los árabes, supeditado a que pusieran fin a toda violencia contra los judíos, contra el sionismo, contra la creación del Estado de Israel. Y no lo han cumplido.
La palabra Palestina dejó de referirse entonces a Transjordania. Transjordania pasó a ser una entidad por sí sola. En la conferencia de San Remo no se hablaba de la creación de Transjordania, se hablaba de Palestina, Siria y Mesopotamia. Pero entonces ahora se había creado un cuarto estado, Transjordania, que luego los árabes renombraron como Jordania. Todos estos detalles, todas estas historias son importantísimas conocerlas, porque si no conocemos estos detalles de la historia, entonces son tremendos engaños. Lo que vemos es que todo Israel, incluidas Gaza, Judea y Samaria, son parte de Israel. Fue dada a los judíos. Cuando se hizo ese proceso de reconfigurar Oriente Medio, a la vez que a los árabes se les dio todo tipo de territorios por todo Oriente Medio, al pueblo judío se le dio Palestina. No toda Palestina, la mitad de Palestina, pero como se redujo la definición de Palestina, lo correcto decir hoy es que sí, toda Palestina. Porque como ya sabéis, ahora ya lo sabéis, en realidad no toda Palestina se le dio al pueblo judío. La mitad de Palestina se llama Jordania y se le dio a los árabes. Y solo se les dio por esa mentira que inventaron de que los británicos no habían cumplido su promesa. Y que esa promesa incumplida, ese es otro... Si queréis investigar el tema este de la mentira de la promesa incumplida, hay un libro muy bueno llamado The Twice Promised Land, de Isaac Friedman. Y este libro cuenta todos los detalles de este engaño. Y muestra cómo la tal revuelta árabe, que era la contraparte que los árabes tenían que cumplir, no la cumplieron, además de que no eran representantes de todos los árabes, no aportaron un gran ejército árabe, no se coordinaron con los británicos, solo eran los árabes de Arabia, los árabes de Siria y Palestina no desertaron de las filas otomanas, sino que lo apoyaban a los otomanos. Bueno, conoceréis toda la historia y todos los detalles. Ya os pondré vídeos, sacaré citas y haré menciones para que vayáis conociendo lo mismo que yo he ido conociendo leyendo estos libros, de lo más interesante. Bueno, gracias a todos a los que estáis viendo el vídeo y espero que hayáis disfrutado aprendiendo, igual que yo he disfrutado aprendiendo todos estos meses leyendo estos libros. Y nada, ya os pondré más vídeos y os enseñaré todo. Venga, adiós, hasta luego.